Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así como se ha orado por la intercesión de este mensaje, hermanos, que sea para edificación de nosotros. Se ha leído en la primera carta según San Juan, capítulo 2, del 1 al 6, y vamos a tener en el versículo 1 como el versículo clave para de ahí tomar el mensaje, hermanos. De este mensaje dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La proposición central es: solo Dios perdona nuestros pecados para manifestar su poder y su justicia. A Él la gloria y gozo. Amén. Uno de los propósitos de Dios es cuidar de su pueblo en todo tiempo, dando instrucciones y advertencias. En esta ocasión, el apóstol Juan nos da una alerta de ciertas cosas de lo que dice el versículo. ¿Y qué cosas son estas que Juan nos hace referencia? Bueno, estas cosas, dice, para hacer contexto sobre esta lectura, de esas cosas que dice Juan, son las del mundo de pecado. Es de una sociedad corrompida, de los sistemas mundanos, y todo lo que nos aleja de Dios, de su voluntad y aún más de la salvación, haciendo presente los deseos de la naturaleza humana que tienen su propia voluntad, lo que agrada a sus ojos, y el orgullo por tantas cosas de esta vida. Todo esto proviene del mundo, no proviene de Dios, hermanos. También nos advierte que tales maestros que estaban en ese tiempo promoviendo un estilo de vida carnal, introduciendo falsas doctrinas que estaban dañando los pensamientos del hombre y del creyente para que no se acercaran a la verdad de Dios. Y Juan confronta a estos falsos maestros, en la cual él decía que estos maestros falsos o estos que mezclaban la filosofía con la gracia de Dios, y que la gracia de Dios la habían convertido en libertinaje. Y de estas cosas nos advierte el apóstol, para que no caigamos en engaños y tengamos que entender las advertencias de Dios para no sufrir consecuencias. ¿A quién fue dirigida la carta, hermanos? A sus hijos. ¿Cómo podemos saber que somos hijos de Dios? En esto vamos a tocar tres características, hermanos, en la cual es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que nos va a dirigir sobre este mensaje. En primer lugar, los que son hijos de Dios reconocen su condición de pecado. Estos falsos maestros de la época de Juan, de la iglesia primitiva, decían que ellos no tenían pecado, pero el apóstol Juan los confronta con una verdad. En 1 de Juan 1:8 señala y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y cómo podemos saber esto? Si una persona no reconoce su pecado en la vida propia, tampoco va a sentir la necesidad de una salvación. ¿Por qué no va a pasar esto, hermanos? Porque en su orgullo y en su vanidad, él cree que es una persona buena, y todo lo que él hace
Y a todo, hermano, a esto hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque el hombre que vive esta situación, esta condición humana, ellos, hermanos, saben que está en su vida en una condición de obscuridad. Aún todavía no ha entendido, hermanos, porque el hombre llama bueno a lo que Dios llama malo. Dice Pablo en la carta a los Romanos de capítulo 1, versículo 21 y 22, dice: debido a su condición humana, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es la condición caída del hombre, hermanos, hoy en la actualidad también. ¿Por qué, hermanos? Porque también hoy estamos pasando, porque recordemos que la palabra de Dios es ayer, es hoy, es viva y eficaz, hermano. Dios nos habla hoy. Y le decimos, pero eso lo escribió para la iglesia primitiva, pero hoy la carta es para nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, en esta condición caída, lo lleva a vivir una vida de oscuridad. Pero en esta situación, hermanos, y por la gracia de Dios, hay esperanza. Hay esperanza para el hombre, para aquel que se arrepiente y se aparta de las cosas del mundo. Que se arrepiente. Y una persona que se arrepiente necesita de una ayuda. Y esa ayuda viene de Dios. Porque solos nosotros no podemos avanzar. Solos no podemos, hermanos. Necesitamos forzosamente la ayuda de Dios en todo tiempo. Porque nosotros, aunque queramos hacer las cosas buenas, no nos sale, porque Pablo dice: yo queriendo hacer lo bueno no lo hago, y lo que hago es lo malo, hermanos. Y nos pasa a todos, no hay excepción, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar siempre de la mano de Dios, en la gracia de Dios, y estar viviendo del lado de Dios, porque de esa manera nosotros le permitimos a Dios entrar a nuestro corazón si nos arrepentimos. Si hay arrepentimiento y fe, Dios nos dice: ábreme tu corazón, yo entraré contigo y ahí voy a estar. Y cenaré contigo, dice la palabra. Y de esa manera, hermanos, Dios es que por medio de que tú lo recibes, que ahora eres hijo de Dios, Él te va a ir transformando. ¿Cómo te va a ir transformando, hermanos? Porque Él así quiere transformarte. ¿Para qué? Para que demos evidencias que realmente somos hijos de Dios. Porque en esta vida, hermanos, si nosotros le damos la autoridad a Dios, por eso dice que cuando invocamos a Dios, invocamos al Señor, nuestro Salvador. Eso de invocarlo, lo estamos llamando que Él tome el control de nuestras vidas. Y cuando Él hace esto, hermanos, Dios hace la obra en nosotros y nos traslada a la luz y la verdad de su amado Hijo. Y ya no vamos a estar, aunque estemos en el mundo, dice la palabra, hermanos, pero nosotros no somos del mundo. Es más, estamos en Él. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y Juan, el apóstol de Jesús, nos habla con ternura y con amor paternal, porque Él estuvo con Jesús. Y le aprendió tanto a Jesús que Él se le designó el discípulo amado, porque entendió todo lo que el Señor le había enseñado. Y de esa manera nos habla hoy, hijitos, dice:
estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios en Jesucristo el justo. El justo, hermanos. Él en su justicia, hermano, Él será nuestro abogado cuando llegue el tiempo, hermanos. Será nuestro abogado y juez a la vez, cuando llegue el tiempo. Por eso Dios siempre ha hablado a su pueblo para que cuando llegue esta situación en nuestra vida, en un tiempo futuro, hermanos, no nos agarre desprevenidos. Y que el Señor Jesús diga, y cuando esté de frente a ti, y que diga, aquí te presento a Loreto, Él para que tú lo enjuicies. Y diga, o algunos de ustedes, hermanos, a Él no, porque a Él lo conoce. Yo soy su abogado. Yo ya pagué por Él. Por eso, hermanos, tenemos que tener presente en nuestro corazón y en nuestra mente que tenemos un abogado justo y es nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria, hermanos. En segundo lugar, hermanos, todos los hijos de Dios guardan sus mandamientos. Aquí en este punto, hermanos, el Espíritu Santo revela en este tiempo, hermanos, lo que es la vida del creyente, lo que es la vida de un cristiano y del que cree que es cristiano y no lo es, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye en nuestro corazón. Y esto no lo hace para hacer juicio, hermanos.